tema de hoy que el Señor nos trae es un tema interesantísimo, porque habla de que el justo vivirá por su fe. Y el justo vive por su fe cuando realmente se da cuenta de que nuestras decisiones determinarán nuestras bendiciones. Hay dos cosas fundamentales en la vida que los hombres y las mujeres tienen que decidir. Y cuando llegamos a cierta edad, que llegamos al momento de casarnos, ¿verdad? Para crear la institución más importante que Dios ha creado, que es la familia, tenemos que tomar una decisión de con quién nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque esa decisión es importante, porque se trata de tu descendencia y lo que tú vas a sembrar para dejarlo vivo en la tierra, con el sentido de que lo que tú dejas vivo en la tierra tiene identidad en la eternidad. Por lo tanto, es la primera decisión que el hombre y la mujer tienen que tomar correctamente. Pero antes de poder tomar esa decisión correctamente, necesita conocer quién lo va a guiar en esa decisión. Y es fundamental conocer quién guía tus decisiones. Si son tus emociones, las experiencias negativas, lo que has escuchado, de lo que te nutres en tu vida, va a ser la razón de ser para tu decisión. Por lo tanto, en nuestra vida tiene que ser guiada por Dios. Y la decisión es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que tú decidas en tu vida es lo que vas a tener. El resultado de lo que tú decidiste tener y hacer es el resultado de lo que tú vas a vivir. Pero aún más importante, es el resultado de lo que va a vivir tu descendencia. Por lo tanto, es bien importante que entendamos que nuestra decisión tiene que estar fundamentalmente clara en el poder de Dios, porque Dios es el que creó todo lo que tenemos, todo lo que conocemos y todo lo que vemos, y aún cosas más adelante que conoceremos, también las creó Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar nuestro conocimiento y nuestra guianza hacia aquel que lo sabe todo, hacia aquel que lo conoce todo y al cual algún día le veremos cara a cara tal cual es. Entonces, ahí es donde esto cobra una importancia suprema. El hombre natural pide las cosas naturales, pero no se da cuenta que lo primordial que tiene que venir a su vida es la decisión espiritual. Porque primero tenemos que saber y conocer que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y a veces nos olvidamos de que somos un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene un alma y pedimos por las emociones, por el intelecto. Y nos perdemos la bendición suprema de nuestro Dios. Si yo le dijera a usted que Dios a todos y cada uno de nosotros nos quiere hacer ricos, le suena muy agradable, porque piensa en riqueza y en dinero. Pero Dios es más que el dinero y que la riqueza que tú y yo podemos alcanzar a pensar. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Él no añaden jamás nunca tristeza. Y es importante que entendamos que cuando nosotros pedimos a Dios que nos ayude, Dios tiene en consecuencia aumentar nuestras ganancias materiales, pero más importante todavía es la riqueza espiritual, que es la que va a sostener lo material. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque el conocimiento de esta verdad te enriquece y no añade tristeza. Por lo tanto, cuando Salomón le pidió a Dios, en vez de riqueza, le pidió sabiduría, Dios le dio la sabiduría, pero también le dio las riquezas materiales. Fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque Dios quiere darnos a nosotros sabidurías y riqueza. Pero hay que buscar el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas que son superfluas y que no determinan eternidad también no sean añadidas, porque Dios quiere que vivas bien y de que ningún bien carezca. Pero tiene Él que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y ahí es donde el pueblo de Dios vive desorientado. La prosperidad que se predica en las iglesias no es la prosperidad bíblica, porque no es que no te la dé Dios, es que el orden en que la pides es incorrecto. Por lo tanto, si nosotros pedimos en el orden correcto como Salomón lo pidió, entonces vienen las cosas correctas. Y no digo que Salomón terminó bien, porque a causa de las riquezas dejó de mirar a Dios. Y sus concubinas llevaron al palacio real de Dios altares satánicos. Y eso no es correcto. Pero ¿por qué Salomón falla ahí? Salomón falla en eso
porque empezó a poner sus ojos en las cosas materiales que Dios le había dado. Era el hombre más rico de la tierra, pero él le pidió a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él le pidió sabiduría. Y sabiduría es la parte más importante, porque la sabiduría te lleva a reconocer que Dios es primero en todo momento y que Él es la guianza para toda bendición. Y está hablando de toda bendición, todo lo que tú y yo podemos conocer en el mundo. Y ahí es donde es importante, porque todo el mundo quiere manejar las cosas como su intelecto le dicta y no por la guianza del Espíritu. Porque cuando entramos en esa dimensión profunda, entonces las cosas imposibles que eran dificultosamente para cumplirse en el poder del hombre, se empiezan a tornar en una realidad. Por eso yo le decía que cuando estaba la adoración, declarar esa palabra, porque lo que usted declarara, esas palabras tienen una acción dinámica y activa. Cada palabra que tú pronuncias tiene una energía. Puede ser positiva, puede ser negativa. Por eso le decía, declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra que está en los aires que tú declaras prospere para lo que ha sido enviada, como dice el profeta Isaías. Ese poder de la palabra bíblica, no del hombre, bíblica, tiene el poder transformador, libertador, sanador y restaurador para que tú vivas bien desde aquí hasta la eternidad. Pero ese es el proceso que tenemos que conocer. Por eso el título de la predicación de hoy, esta es una introducción, el justo vive por la fe. Y es interesantísimo, ¿por qué? Porque el hombre existencialmente viene con un vacío almático que va a ser llenado con el Espíritu Santo de Dios. Ese vacío almático es existencialmente real porque la naturaleza pecaminosa de nosotros está ya puesta en nuestra carne. ¿Debido a qué? A que Adán y Eva le entregaron el poder y la autoridad a la serpiente, que es Satanás, y ahí automáticamente viene la inserción de nuestro ADN pecaminoso que habita en la carne. Y eso lo heredamos. ¿Qué pasa? Cuando el vacío existencial del Espíritu Santo de Dios no es llenado en nuestra vida, entonces vivimos existencialmente una vida de situaciones y problemas que lo peleamos en nuestro propio intelecto, en nuestra propia carne, y no nos permite a nosotros caminar en poder y autoridad. ¿Por qué? Porque resolvemos las cosas en el intelecto, en lo que conocemos. Y entonces no aprendemos hacia dónde Dios nos quiere llevar, sino que nosotros queremos caminar hacia dónde nosotros queremos llegar. Y nosotros no nos ceñimos nosotros mismos, nos ceñimos ante un creador que nos formó para caminar un proceso que tenemos que conocer a través de conocerle a Él primero. Por eso lo importante y lo primero que todo ser humano tiene que hacer es conocer a su creador. Si tú compras un vehículo, si tú compras, es más, un aire acondicionado, que ahora son complicados para trabajarlo, tienes que leer el manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque si tú te pones a hundir botones, el aire ni prende. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? En mi época tú hundías un botón y apagaba y eso ya está. Y le pones la temperatura y vámonos que es tarde. Pero ahora los aires no son así. Coges un vehículo nuevo ahora y ves esa computadora y si no has leído el manual, no sabes operarle, sacar el máximo provecho. El manual de nosotros se llama Biblia. Ese es el que tenemos que buscar. Este manual que está aquí. Cuando nosotros buscamos ese manual de instrucciones y aprendemos a escuchar la voz de Dios, como resultado le obedecemos, nuestra vida cambia de bendición en bendición, de victoria en victoria. No importa las pruebas, resultan ser bendiciones. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero tenemos que mirar siempre la eternidad como meta final y propósito para realizar lo que Dios destinó para cada uno de nosotros. Quiero decirte algo antes de entrar a la predicación. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, se activa un plan perfecto y profético de parte de Dios para nuestra vida. Pero entonces tenemos necesariamente que conocer ese plan. Y dígame usted cómo lo vamos a conocer si no leemos el manual de instrucción, si no escuchamos la voz de Dios. No la podemos obedecer. Si no podemos obedecerlo y Él te dice, mira, en Ponce está el sur, San Juan está en el norte, en el este está Fajardo y en el oeste está Mayagüez. Y tú quieres llegar a Mayagüez, pero estás tan desorientado que caminas hacia el sur, nunca llegas a la meta final.
Entonces vienen los problemas que está teniendo esta sociedad. Problemas psiquiátricos, y yo soy médico. Y se lo dije a los psiquiatras el otro día. Estuvimos reunidos hablando exactamente de esto mismo. Y uno de ellos me dice, ¿ya vienes con la religiosidad? Y yo, no, perdóname, no es religiosidad. Yo vivo en una relación con Dios, te equivocaste. Y lo paré. ¿Por qué? Porque me está hablando tinieblas que no quieren conocer esta verdad. Las tinieblas no quieren que este mensaje llegue. ¿Por qué? Porque quiere seguir manteniendo a las personas atadas para robarle la salvación almática y mantenerlos en pastilla tras pastilla, pastilla tras pastilla, y mantienes a un ser humano drogado que no tiene capacidad ni pensante, ni siquiera puede leer las escrituras y entenderlas porque está drogado. Mire, yo soy médico y tengo 3 especialidades dentro de la medicina. Mire, le estoy hablando una realidad que aproveché la coyuntura médica para hablarlo, pero eso fue como tirarle piedra a la luna. Y después se me dijo, lo que pasa es que si no tienen el Espíritu Santo, no te van a entender. Y es verdad. De momento me switché en la realidad. ¡Wow! Entonces, yo estoy hablando ¿qué? ¿A quién le estoy hablando? A gente que no tiene capacidad para entender esta realidad. Pero qué bueno que tú y yo podemos hablar el mismo idioma y que tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye para ver la realidad contextual de lo que estamos viviendo. Cuando nadie hablaba de esto, yo le dije, Puerto Rico va a pasar por un bioterrorismo junto con el mundo entero. Eso está difícil. Para eso está la ciencia. ¿Cuál es el resultado? Que están queriendo manejar la vida del mundo entero para unos propósitos que yo lo dejé hace unas 6 o 7 semanas predicado y escrito. Si no la quitaron posiblemente hayan quitado, pero si no me dice y yo se la vuelvo a dar, explicando esta realidad bíblicamente con las letras del COVID. Porque antes que el COVID existiera, ya Dios lo sabía. Y antes que él pudiera meter miedo, ya Dios lo dijo. Para que vivan en la seguridad de que Dios nos guarda y nos protege y que somos más que vencedores en aquel que ya venció el mundo. Si se lo vas a dar a Dios, dáselo de verdad, no amague. La gloria y la honra para el que vive. Cuando nosotros aprendemos a mirar las cosas con el sentido de eternidad, que hablábamos en el martes pasado en la enseñanza, nuestra vida cambia porque ya no responde a los miedos de las circunstancias, sino a la proyección de la visión del Cristo glorioso que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, y caminamos en seguridad y en paz, en autoridad y de poder, de victoria en victoria. Porque eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Que usted y yo caminemos en la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Pero para eso necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos saber qué Dios hizo para que pudiéramos vencer todo tipo de obstáculos. ¿Cómo es que Dios conoce tu nombre y todavía tú no le conoces al que puso tu nombre? De eso es que tenemos que vivir. Por eso el justo vivirá por la fe cuando conoce realmente lo que Dios hizo. El mundo vive reverenciando al hombre, pero no reverencian al que creó el mundo, que creó el mismo hombre, que hoy puede ser un juez, un policía, un marshal, quien sea. Dios lo creó todo. Por eso cuando aprendemos a vivir esta realidad, le empezamos a llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechos por el poder de su palabra, por lo cual se hizo los cielos y la tierra. Cuando entendemos esta realidad, le diremos a aquel paralítico, levántate y anda en el nombre de Jesús, y aquello se levantará. Aquel cadáver que yo certifiqué como médico le dirá, cadáver, por el poder de la palabra de Dios, cobra vida en el nombre de Jesús, y el cadáver se levanta. Yo he vivido eso. Él quiere que su pueblo también lo viva en autoridad y poder, porque eso no es para mí ni para mi esposa, es para todo aquel que le cree. Ahí está la diferencia en buscar el rostro de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y eso es lo que Dios quiere, que en esta mañana gloriosa de Dios usted empiece a ver cosas eternas. El mundo quiere sustituir la figura de Dios a través de ¿qué? De preocupaciones, a través de darle dinero, a través de felicitarle las cosas. Pero ¿sabes qué? Después el mundo va a cobrar eso, porque el mundo está bajo oscuridad. Y el pueblo de Dios ha caído en esas ventajas creyendo que esto es algo bueno. Esa es una camita preparatoria para cuando te pasen el ticket no puedas pagar y te cobren contra tu propiedad. Alaba al Rey si puede. Pero ¿sabes qué? Dios hace algo mejor y perfecto que eso, para que eso no tenga acontecimiento sobre tu vida. Por eso el mundo
No quiere que tú conozcas esta verdad. No quiere que te prepares almáticamente para lo que va a ocurrir inevitablemente, que es que va a sonar la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros que estamos vivos nos iremos con Él también vivo. No quieren que tú aprendas esto. No quieren que tú entiendas y que veas como algo dificultoso que no va a ocurrir. Solamente el pensar que esto no va a ocurrir te hace ser incrédulo para que no recibas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y esto es importante que lo empecemos a entender. ¿Por qué? Porque sin duda va a ocurrir. Si usted ha cogido la Biblia, Enoc fue llevado al cielo. Elías fue llevado al cielo. Jesús está en el cielo. Y de la misma forma que pasaron estas tres personas, también pasará con su iglesia. Busca esa predicación que ahí está la explicación. El arrebatamiento. Los pastores no quieren ni predicar eso. ¿Sabe por qué? Porque dice que la iglesia se vacía. Y yo le digo, no es que se vacíe, es que tú te vas a quedar vacío. El vacío eres tú, que no hablas la verdad y preparas ese pueblo. Sí, hermanos, tengo que decirlo con toda honestidad y sé que estamos transmitiendo al mundo entero. Y hay 75 iglesias escuchando esto. Pero no importa, hay que hablar la verdad. Porque a quien usted le va a rendir cuenta se llama Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, todo lo entiende. Omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Búscame Eclesiastés 1, versículos 2 y 3. El mundo, escuche esto, quiere sustituir el espacio almático que Dios creó en nosotros con otras cosas materiales que son perecederas. Pero Dios quiere llenarlo con su espíritu. Por lo tanto, nosotros sabiendo que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma, tenemos que llenar nuestra alma del espíritu de Dios. ¿Y cómo lo llenamos? Conociendo esta palabra. El mundo te lo quiere sustituir por cosas materiales, intelectuales, que se sienta complacido el orgullo, que viva en el egoísmo, que viva en el materialismo, viviendo en qué voy a hacer mañana para tener más. Y no se da cuenta que está trabajando para las cosas de las tinieblas, mientras tenemos una mentalidad materialista. La Biblia llama el mamón. Materialismo, dinero, el mamón. El mamón es una entidad espiritual que se ocupa de cargarte emocionalmente porque a ti te falta algo y tienes que trabajar el doble para conseguir aquello. Se llama mamón. Nuestro amor no puede estar en el dinero, tiene que estar en Cristo. Y cuando tú pones el amor en Cristo, todas las demás cosas te son añadidas. Pero estás en una realidad contextual sin preocupación en lo que tú tienes que buscar. No es que tú dejes de trabajar, hay que seguir trabajando, pero hay que poner nuestra mirada en Cristo. ¿O no se lo dijeron en la introducción ahorita aquí? Eso es la palabra. No puedes permitir que las preocupaciones de este mundo te minen la mirada hacia Cristo. Eso es lo que quiere el mundo. Mira, Eclesiastés, escrito para mi creencia, la persona más inteligente que Dios ha creado fue Salomón. Aunque no terminó bien, porque terminó haciendo lo que sus concubinas querían, fue un hombre brillantísimo. Escribió Proverbios y escribió el libro de mayor sabiduría y sapiencia, donde están los sermones escritos que contienen toda la palabra, que son los salmos. Y nosotros tenemos que mirar esto como una cosa real para nuestra vida, funcione en acorde con la palabra de Dios. Eclesiastés 1 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador es Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mira el tercero lo que dice. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Fíjese, la palabra importante aquí es afanar. Cuando usted busca el original de afanarse, se refiere a darle mayor importancia de lo que merece. Cuando nos afanamos, le quitamos la mirada de Dios en nosotros y permitimos entonces que las cosas de este mundo sean más importantes que a Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando le toca venir a la iglesia, que saben que hay enseñanza, predicación, empiezan cosas a suceder para que no lleguen? Hello, yo soy el pastor y tengo 500 llamadas antes de llegar aquí. Y todas son importantes. Pero ¿sabes qué? Tu llamada es importante, varón y varona de Dios, pero más importante yo servirle al Dios. Y así le respondo yo.
¿Por qué? Porque el enemigo quiere saturarte para ocupar ese espacio de tiempo para crecimiento, donde tú pierdas la perspectiva de hacia dónde tú quieres caminar. Y esto es importante que lo tenga meridianamente presente, porque continuamente él tratará a como dé lugar de que usted no llegue aquí. Y usa, oiga esto bien, y usa gente cristiano entre comillas para que no llegue aquí. ¿Sabes por qué? Porque lo que usted recibe aquí lo da el Señor, no lo da el pastor ni lo da el doctor, lo da el Señor. Que no está mirando nada material ni nada intelectual, sino en obediencia a lo que el Espíritu de Dios manda. Y esto es bien importante que usted lo tenga meridianamente claro. Así que cuando venga el afán, no permita que el afán ocupe su tiempo. El primer lugar que Dios requiere y exige para nuestra bendición no es intercambiable, no se puede cambiar. Es importante que usted lo mantenga. El mundo quiere cambiar el diseño de Dios y ocupar el primer lugar con las cosas perecederas. Pero sabes una cosa, la palabra de Dios certifica, ratifica y enseña que todo en este mundo pasará, mas su palabra permanecerá. Y su palabra es que tú como creyente tienes una nación santa, eres linaje escogido por Dios para tu vida. Y tienes una nación, no en esta tierra que es perecedera, sino en el cielo eterno de Dios. Y nuestra mirada tiene que estar enfocada en esas cosas. Y Dios quiere que tú disfrutes de todas las cosas terrenales que existen, si Él te las quiere dar. Pero no puede estar tu mirada en esas cosas que son perecederas. Y es importante que entendamos que la iglesia tiene que despertar hacia las cosas eternas. Porque pronto le tocará sonar la trompeta final. Y si no estamos afinados en la credibilidad de la palabra de Dios, no vamos a escuchar esa trompeta. Yo estuve en el cielo, hermano. Este que está aquí, estuvo en el cielo. Y se lo voy a decir en 2 minutos como testimonio. El cielo es real y el que llega allí no quiere virar para la tierra. Yo no quería volver aquí. Y yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, pero yo no quería volver aquí. Porque aquello es, no hay palabras humanas para describir lo que es el cielo. No hay gozo que se pueda describir. Es indescriptible lo que es el cielo. Es grande eso, de verdad, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Porque cuando suene esa trompeta, usted le va a importar un pepino las casas y los millones de dólares y los carros. Eso es nada comparado con el cielo. La gloria eterna de Dios, perenne de paz, de gozo, de salvación, de autoridad y de poder. Y todas las bienaventuranzas están escritas allí. Y sabes que tiene tu nombre. No te lo dejes robar. Él quiere que tú lo recibas, pero tienes que conocerle a Él porque Él es el dueño de todo, hasta de nuestras vidas. Porque desde ahí tenemos que empezar a entender esto. Y eso no significa que tú no disfrutes las cosas que Dios te da. Las vas a disfrutar. Pero nada material puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Nada de este mundo, escucha esto bien, puede producir la felicidad permanente. Solo el eterno Dios. Y eterno significa tiempo, indefinidad de tiempo. Es el que te hace feliz en tu vida. Hay gente que viene a casarse para que mi esposa me haga feliz, para que mi esposo me haga feliz. Viven equivocados. La felicidad está en el conocimiento de la verdad y unos a otros se complementan en el verdadero amor que echa fuera todo temor y caminan en felicidad y unificación. Esa es la verdadera felicidad. La equivocación del materialismo, de las profesiones y de los lugares de prominencia que ocupa el hombre, nada tiene que ver con el Dios que tú y yo le servimos. Dios nos puede poner allá arriba y lo hace, pero ciertamente nada de eso es más importante que Dios. En resumen, para entrar a lo que Dios quiere predicar, dice, amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y al amigo o al prójimo como a ti mismo. Esa es esencia base fundamental que consolida todos los mandamientos. Todos los commitments están sintetizados en esa. ¿Cuál es la idea de estos mandamientos? Que veamos para lo cual fuimos tú y yo creados. De manera que obtengamos el plan perfecto de Dios para nuestra vida y nosotros podamos tener la visión del propósito y destino para lo cual fuimos creados.
Tú y yo no fuimos creados para producirle dineros y millones. Que lo hagamos porque es parte de la función, no está mal. Pero hay un propósito más grande que esto. Hay un propósito que tú y yo no podemos comprarlo. Y que Dios por su misericordia, mostrando el amor más grande cuando envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, lo mostró para que verdaderamente entendiéramos que el amor eterno de Dios para nosotros tiene vigencia en cuanto le conocemos y le servimos a Él. Y no es que usted esté con una bandeja y le esté sirviendo a Él, es que su corazón esté alineado a la verdad de Él y proceda conforme a la verdad de Él. Y ore a Él para que resuelva lo que tú no puedes resolver. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Y es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un diseño perfecto para tener comunión con Él. Si no escuchamos la voz de Dios, si no leemos esta palabra, ¿cómo vamos a andar conforme a su voluntad? Coge usted un carro nuevo que tiene tantos vericuetes ahí para manejarlo, no lee el manual y empieza a correrlo a ver qué va a pasar. Se va a violar, lo más seguro, lo va a dañar, va a perder el dinero invertido. ¿Por qué? Porque el manual de instrucción tiene más de 2000 años escrito y no ha cambiado. Ahora, lo bueno de este manual, como ahorita uno de los adoradores estaba diciendo, es que te está diciendo las noticias de lo que va a pasar. Todas las cosas que yo le menciono aquí, yo no las consigo en internet. ¿Sabe dónde las consigo? Aquí. Todas las decodificaciones que usted ha leído en las predicaciones, ¿dónde las consigo? Aquí. Que meses después salen, pero ya están escritas aquí. ¿Y quién las revela? Espíritu Santo. ¿Me entendió? Lo quiere hacer con usted también. Porque esto no es para mí nada más, es para todo aquel que le cree y le busca. Eso es para todo, hermano. Nosotros tenemos que entender que hay un propósito eterno con esto. Así que, entendiendo hecho y dicho esto y entendido, sabemos que somos la obra maestra del maestro de Galilea. Se llama Jesús de Nazaret. Donde lo importante que nos tendremos que preguntar, entendiendo esta base introductoria, ¿dónde Él va a plasmar su obra? El maestro, ¿dónde va a plasmar esa obra perfecta de Él en nosotros? ¿Sabe dónde la va a plasmar? En el alma. Porque en el alma están nuestras emociones, donde pasa del consciente al inconsciente los pensamientos para tomar la dirección correcta de lo que tú y yo decidimos hacer. Lo que tú y yo decidamos hacer es lo que vamos a hacer. Pero ¿en base de qué conocimiento vamos a tomar la acción dinámica para decidir algo? En base del conocimiento de la palabra de Dios, que es inefable e infalible. No falla, no se equivoca. Y no funciona con emociones. Yo no le vengo a predicar a usted de emociones, de mucha gritería y mucho brinco. Y no tengo nada en contra de eso. Pero la verdad convence a la persona que escucha la verdad sin emociones. Ese estilo de poner la música para declarar una palabra profética está apelando a las emociones carnales e intelectuales donde Dios no está. Escúchelo bien. Eso es una nueva técnica que se ha sacado para dañar las iglesias. Dios está en su palabra y su palabra es suave, clara, que se pueda entender. Porque esta palabra está escrita que hasta aquel que casi no ha pasado de tercer grado la puede entender. Simplemente porque la lee y recibe la revelación de la misma palabra. Ahora hay unos profetas por ahí que se sacan revelaciones de ellos. Y yo digo, ven acá, ¿qué revelación? No, porque yo, no. La palabra ya tiene todas las profecías adentro. La palabra tiene toda la revelación. La palabra dice que le añade una tilde, una jota, llámese anatema. Imagínense la exactitud de esta palabra. Y el mundo vive equivocado creyendo esas mentiras que salen por internet y que yo he escuchado de predicadores. Mire, hermano, no se deje engañar por nadie. La palabra es una, fiel y exacta, y no tiene sombra ni mudanza de variación alguna, como dice Santiago. Y tenemos que estar bien claros porque estamos viviendo tiempos de apostasía donde le quieren tergiversar la palabra para hacerlo equivocar. Y a veces el que está predicando no tiene nada que ver con Dios, pero sí intelectual para mantener ¿qué? Esto. Perdone que se lo diga así, esto. La iglesia no está para eso, porque la palabra de Dios no se vende ni se compra. ¿Estamos aquí claros? Denle un aplauso al Señor si se lo desea dárselo al Señor. Eres. La segunda pregunta importante aquí.
¿Cómo se plasma la firma del Creador en nosotros? Ya habíamos dicho que Él va a formar en nosotros la obra, la obra del Señor, del Maestro, se va a plasmar en nuestra alma. Ahora bien, ¿cómo se plasma la firma del Creador? La firma de nosotros biológica está en el ADN, adenosintrifosfato, ¿verdad? Desoxirribonucleico. Como en español se llama desoxirribonucleico. Es traducir del inglés al español. DNA, ácido desoxirribonucleico. Ácido. Esa es la firma biológica de Dios. Son 3 moléculas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está ahí formada. Esa es la firma. Pero esa firma tiene un propósito de que forme en esa cadena de nucleótidos, formar una cosa que se llama el carácter de Cristo en nuestra vida. Oiga bien esto. Quiero que usted tenga un enlace científico con la realidad bíblica, porque esto no falla. Y la ciencia la creó Dios. Así que si Él dio este conocimiento es para que tuviéramos un enlace firme con la creación bíblica. Esas moléculas, ADN, representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Así que ahí es donde se va a formar el carácter. Ese carácter se va a formar en nuestra alma. Y ahí es donde verdaderamente vamos a conocer a Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se relaciona con Dios, usted puede recibir quién es usted delante de Dios, pero quién es el Dios que usted le sirve. Cuando usted conoce esa realidad y hace un enlace correcto con esto, usted jamás nunca se aparta del camino. ¿Por qué? Porque usted va a saber que la raíz etimológica, la raíz de origen de usted está cimentada en el poder de la creación que se llama Dios. Y eso no se enseña, porque es muy fácil manejar las emociones para producir conducta humana en favor de lo que el hombre desea hacer. No, usted no puede responder esa basura. Usted tiene que responder lo que dice esta palabra para lo que ha sido creada. Y es conocer a Dios en espíritu y en verdad. Si no le conocemos en espíritu y en verdad como tiene que ser, estamos perdiendo el tiempo. Estamos llenándolo de cosas huecas, vacías, que no dan eternidad ni dan salvación. Y el mundo quiere llenar ese espacio vacío para que tú no comprendas la profundidad y la verdad, la altura, la profundidad y la anchura de lo que es la cruz de Cristo, que está plasmada en el ADN de nosotros. Pero ese ADN, Adán y Eva lo permitieron contaminar cuando les dieron la autoridad. Adán y Eva les dieron la autoridad a las tinieblas. ¿Cómo se plasma la firma del Creador en nosotros? ¿A través de qué? Del carácter que está en el alma de nosotros. Por lo tanto, el alma de nosotros es la parte importante donde somos redimidos. ¿Por qué somos redimidos? Es donde recibimos el premio de la redención de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese premio de lo que Él ganó venciendo toda potestad y obra de maldad, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario, es donde nosotros recibimos la redención. Y esa redención es donde nosotros vamos entonces a tener el poder para entender realmente cómo debe ser la relación con Dios. Porque cuando somos redimidos, hemos entendido lo que Él hizo por nosotros en amor. Hemos entendido lo que significa el Hijo de Dios morir por nosotros, pagando el precio en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por todas las cosas que íbamos a pasar sobre la faz de la tierra. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque esa redención usted la va a cuidar con temor y temblor cuando usted reconoce lo que puede perder versus que el mundo se lo quiere quitar. Y entonces usted se mantiene en pureza, integridad y transparencia, sin la cual nadie verá al Señor, que es santidad. Cuando usted entiende realmente la profundidad de esto, entonces usted verdaderamente va a vivir dependiendo de Cristo en todo lo que habla, piensa, actúa, mira, escucha y hace. ¿Por qué? Porque usted sabe a quién usted le debe lo que tiene. Y usted vino a un proceso en la tierra para cumplir un propósito y destino. Y ese destino y propósito lo tiene Dios en sus manos para el cumplimiento de los tiempos. Y estamos en esos tiempos para que se cumpla. Así que Dios permite a través de el alma nuestra
consciente e inconsciente que trabaja en nuestra mente, conocerle a Él. ¿Para qué? Para que tengamos un pleno conocimiento a quién le servimos, a quién le pertenecemos y a quien algún día veremos cara a cara. Porque eso es real. Y como le decía ahorita, yo estuve en el cielo y no le pude ver la cara porque el resplandor de su poder es tan poderoso que usted es como si le quemara la pupila. Si usted quiere entender eso, acerque un fósforo prendido para que usted vea que usted no se lo puede pegar al ojo. Así es su poder. ¿Y por qué Él no me dejó verlo llevándolo al cielo? Para que yo volviera a la tierra. A hacer lo que estoy haciendo. Predicar el evangelio, llevar la verdad, orar por los enfermos, levantar al caído, sanar al que esté enfermo, levantar al cadáver, hacer todas las cosas que ha hecho por miles de personas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que eso todo es para la gloria de Dios Padre Todopoderoso y para Él manifestar su gloria sobre la faz de la tierra. Y lo quiere hacer con su pueblo. Pero el mundo no quiere que el pueblo conozca el poder de verdad que liberta, que sana, que transforma, que restaura. Quiere vivirlo encadenado y encarcelado bajo las cosas de este mundo. La iglesia tiene que levantarse en poder y autoridad para que se empodere con el plan profético de Dios que se acerca ya. Estamos sabiendo que el tiempo de la gracia se acorta y que va a venir a buscar su pueblo. Pero tienes que creerlo y lo recibiremos. Escuche, el ADN del pecado que habita en nosotros, porque Adán y Eva permitió esa contaminación, no va a querer que usted descubra el conocimiento de la palabra de Dios para que su alma siga encarcelada. Y cuando habla alma encarcelada, el Espíritu de Dios no puede moverse en libertad mientras usted esté almáticamente encarcelado por falta de conocimiento. Si usted no entiende lo que yo le estoy diciendo, solamente piense cuánto trabajo y cuánto tiempo le costó llegar a conocer esta palabra de Dios. Y aún ahí sentado, a veces se pregunta si eso es para usted. ¿Sabe quién está haciendo eso? Tiniebla. Tiniebla. ¿Por qué? Porque lo tienen encarcelado almáticamente para que no reciba la verdad y sea libre. ¿Y por qué yo digo eso? Porque yo fui uno. A mí me llamó a los 19 años. Y le pedí permiso para hacer montones de cosas que en mi vida. Cuando terminaba una especialidad, le pedí permiso para la otra. Cuando terminaba la especialidad, le pedí para la otra, para la otra, para la otra. Y si usted ve todos mis diplomas, esa pared es poquita. Ahora, ¿sabes qué? Cuando lo conocí de verdad, ninguno de ellos tiene valor para mí. Tiene valor el Cristo de la gloria. Y usted va a mi oficina, que está aquí al lado, que ayudo a la gente. Ahí no hay ningún diploma. Simplemente dice, esta oficina es regida por el poder del Espíritu Santo. Todo el que cree en Él será libre y sanado. Ese es el que yo le estoy presentando a usted. Así que mire lo que le estoy hablando, porque se lo predico y se lo doy de testimonio para que usted viva en esa verdad y atesore y sepa que el ADN de la carne que habita en nosotros y está en mí, por eso tenemos que ser probados, no quiere que usted entre al conocimiento de la palabra de Dios. No quiere que llegue a la iglesia. Hay oposición hasta para llegar aquí. Hasta el pensamiento se lo quiere distraer y se quiere oponer. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted entre al conocimiento de la verdad de Cristo. La carne siempre tratará, y escuche esto bien, siempre tratará de oscurecer el mover de Dios. Porque la concupiscencia, los deseos de pecar, concupiscencia es sentir los deseos no gratos para Dios. Vamos a darle una definición. Concupiscencia es sentir deseos no gratos para Dios. Está en la carne. No quiere que usted haga lo que Dios quiere. Por lo tanto, si usted no rinde la voluntad a Dios y permite que su alma sea redimida, usted no va a querer responder a lo que Dios le quiere dar. Y va a tener perezosidad. Y va a tener inconvenientes porque no puede soportar la verdad de Cristo. Y ese fuego de Dios libertador, sanador y restaurador no puede ser realizado en su vida por causa de la duda. Y esto es un problema almático. Nosotros tenemos que sobreponernos a esto. Esta es la base por lo cual el enemigo tiene atada la iglesia de Puerto Rico y el mundo entero. La iglesia no está llamada a quedarse sentado en una silla. Es a proclamar el evangelio, a declarar la palabra y que las cosas ocurran. Porque la iglesia funciona bajo el poder de la sangre de Cristo. Y esa autoridad está puesta en todo aquel que le ha creído y que conoce la verdad de Cristo. Pero el mundo no quiere que tú lo conozcas. La carne es un enemigo. La carne, el intelecto. Pero el Espíritu de Dios, Él vence todo obstáculo cuando tú le das lugar y libertad al Espíritu, creyendo la palabra de Dios.
Ahí es donde está la diferencia. Por eso, cuando te pones a estudiar la palabra, enseguida te da mucho sueño. Te quedas dormido. Sin tomar pastillas para dormir, te quedas dormido. Alaba si puedes. ¿Verdad que sí? Cuando tú vas a escuchar una predicación, empezaste a escucharle, a los 10 minutos está, o te suena el teléfono, o te interrumpen. Cada vez que yo voy a orar por una liberación, suena el teléfono. Y yo digo, es grande lo que tú vas a hacer, Señor, porque ya el Satanás se levantó a que el teléfono hable. Ahora ha cogido la modalidad de que Siri habla. Te estoy escuchando, ¿sí? Aquí grabando. Lo del día del COVID-19, pastora. Dice, te estoy escuchando y después grábalo para que lo repitas allá en Bruselas, la computadora que está en Bruselas. Se llama La Bestia. De eso también otra predicación. Está grabando allá. ¿Por qué eso se opone? Porque no quieren que la iglesia sea avivada en el poder de Cristo. Pero ¿sabes qué? Con todo lo que quieran oponer, viene un avivamiento que no lo para nadie. Porque el Señor lo va a hacer para libertar a su pueblo. Dáselo al Señor. Claro que sí. Claro que sí, para la gloria de Dios Padre. Gabriel, consígueme, Joshua, consígueme 1 Corintios 10:13. Mira qué interesante y qué importante es esta palabra. 1 Corintios 10:13. Dice Pablo aquí en la iglesia de los Corintios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, hermano, esto es bien importante que ustedes lo puedan entender. Déjalo puesto ahí para que ellos lo puedan analizar. Esto te lleva a un propósito claro, y es que vas a entender que la tentación, que no solamente la gente dice tentación es de índole sexual, no, esta es mucho más grande que eso. La tentación puede ser hasta de robar, puede ser de usurpar derechos a alguien, puede ser deseo de matar a alguien, puede ser deseos sexuales, pueden ser muchas cosas las tentaciones. Pero es importante que entendamos que cuando estas tentaciones ocurran y no vienen de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, óigame bien, y Dios no es tentado por nadie, ¿ok? Porque Dios es pureza e integridad, y el poder de su pureza e integridad destruye cualquier cosa que sea contraria. ¿Me oyó? No estoy loco. La palabra lo dice y yo lo viví en el cielo. Y esta palabra no se equivoca. El poder de Dios es una cosa súper, mega, extra natural. Bueno, mire si es poderosa. Cuando yo tenía botes, se cayó un muchachito del lado que no sabía nadar, al lado del bote de nosotros. Y el Señor me dice, ¿escuchaste? Yo sabía que era un cuerpo que se había caído al agua. El niño no sabía nadar. Y ese bebecito, tendría como quizás 9 meses, bajó hasta abajo, como si estuviera en un bloque de cristal, y subió. Y cuando yo agarro el nene que lo veo, porque yo soy hyper, yo no sé si usted se dio cuenta, pero soy hyper, me tiré y lo saqué. Y cuando lo tenía, el bebé estaba seco. Alaba. Explícame. Es sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque quiere demostrar su gloria aquí en la tierra. Pero hay que creerle primero, ¿entiendes? Y buscar su rostro y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Y cosas como esa. ¿Qué pasa? ¿Qué le quiero decir con esto? Que las tentaciones vienen para que tú no puedas conocer realmente lo que es el poder de Dios. Ahora bien, Dios permite estas tentaciones para que llevemos la obediencia a la palabra de Dios y conocer lo que hay de la concupiscencia en nuestro ser interior. Esa concupiscencia en nuestro ser interior la tenemos que conocer a través de ¿qué? De las tentaciones, que son pruebas que Dios permite cuando tú vienes al Evangelio, para que tú conozcas la oscuridad que hay en tu alma. ¿Y para qué la vas a conocer? Para que la puedas cancelar y echarla fuera en el nombre de Jesús y haya en ti pureza e integridad. Porque esa honestidad la tienes que producir tú por causa de Cristo. Tú eres el que decide tu honestidad. Tú eres el que decide tu transparencia. Él pagó el precio y te la muestra, pero tú decides cómo tú te quieres comportar. Tú decides lo que tú quieres hablar. Tú decides lo que tú quieres ver. Tú decides lo que tú vas a escuchar. Se acabaron los amenes aquí. Pero es así. ¿Por qué? Porque por eso Él te permite la prueba, para que tú conozcas la negrura, la concupiscencia que hay almáticamente en tu ser.
¿Por causa de qué? De la contaminación que traemos del ADN pecaminoso. Es así, hermano. Por eso tenemos que aprender que de cada cosa que Dios permite cuando tú vienes al camino es para crecimiento y conocimiento y aplicación del mismo para que te empoderes de autoridad y poder contra la obra de maldad que opera en tu vida. Para que le puedas decir, vive por el poder de la palabra de Cristo y ese cadáver venga a la vida. Él quiere que aprendamos eso y Él quiere esto para todo aquel que le cree. Él no tiene acepción de persona. Él lo quiere para todo aquel que le cree, hermano. Pero usted tiene que entrar en la profundidad de esto. Al obedecer, ¿qué va a pasar? Nuestra alma se limpia porque conocemos la oscuridad y la concupiscencia, la reconocemos, entonces la superamos porque la sometemos en obediencia al Padre. Y la obediencia va a producir un aumento de fe en nosotros para que la obra de Cristo pueda ser terminada en nosotros. ¿Por qué? Porque ya cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él dijo claramente, consumado es. Y eso significa que ya hice la obra perfecta en favor de mis hijos para que mis hijos la reciban. Consumado es. Consumado que el pecado es derrotado a las tinieblas. Cuando Él dice consumado es, te está dando la victoria que triunfó sobre la cruz del Calvario contra toda potestad, huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales, contra gobernadores de este siglo que operan de maldad contra los hijos de Dios. Para que tú le pisaras la cabeza a la serpiente, como dice Génesis. Si entendemos este principio, entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, vamos a estar tranquilos para decirle, Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que aprender con esto. Cuando tú caminas en ese poder de autoridad, porque obedeces la palabra de Dios, te das cuenta que todas las cosas trabajan para bien aquellos que responden al propósito por lo cual han sido llamados. Romanos 8:28. Cuando tú entiendes esta verdad, entonces tú caminas verdaderamente en el poder de Dios. ¿Qué quiere Dios enseñarnos con estas pruebas? ¿Y por qué viene? Enseñarnos lo que se llama la autosuficiencia de Dios. La autosuficiencia de Dios para nuestra vida. Es más, búscate Juan 16:23. Míralo ahí. Búscalo ahí, por favor. Juan 16:23. Juan 16:23. Porque no, quiero hablarle contextualmente con la Biblia. No quiero que usted lo vea para que nos marque su Biblia y se empodere de esta palabra. Juan 16:23. 16:33, perdóname. 33, esa misma. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que si yo dije consumado es, vencí al mundo y lo que en él habita y las cosas que hay las derroté. Porque cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por todas nuestras bendiciones. Quiere decir que todo aquello que obró de maldad, lo venció. ¿Y para quién lo venció? Para nosotros que hemos creído en fe, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando usted se empodera de esta palabra y la cree en fe, usted camina en ese poder. Las pruebas de tentaciones tienen que venir para que aquello que impide que usted crea esta verdad y que pueda funcionar almáticamente bien, desaparezca. El primer cadáver que el Señor levantó conmigo, me pasó una experiencia bien fuerte. Y miren lo que pasó, se lo abrigo brevemente para aquellos que son nuevos aquí que nunca lo han escuchado. Yo como médico declaro que ese paciente está muerto. Llegué, estaba muerto en su casa. Los paramédicos lo habían certificado, estaba muerto. Yo veo las gráficas, veo todos los signos vitales, examino al paciente, está muerto. Hacía más de una hora que estaba muerto. Y el Señor me dice, miro para atrás, estaba una rueda orando, eso fue en Mariquita, aquí en Guaynabo. Y las ruedas de personas orando, y Él me dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Y yo miro para atrás, y soy yo tu Dios al que tú le sirves. Y yo no lo estaba viendo, pero sí lo estaba escuchando. Y cuando empiezo con mucha fuerza, de momento se me van las fuerzas. Y empecé como un león rugiente y terminé como un gatito. ¿Qué significa eso? Dudé. Duda. Como Dios me quitó la duda a través de la prueba. Delante de todo el mundo, ahí, como el cadáver muerto, había declarado vida y el cadáver no vino a la vida. Alaba. Y yo le dije, Señor, pero es que yo no estoy loco. Yo te escuché a ti.
Y yo agitado y sudando frío, y la gente ahí orando, los vecinos que estaban ahí. Yo le dije, pero yo escuché tu voz, yo no estoy loco. Y con aquella tranquilidad me dice, oye, no es en tu poder, no es en tu fuerza, ni tu autoridad. Es en mi poder, en mi fuerza y mi autoridad. Grítalo los cuatro vientos. Y cuando los grito a los cuatro vientos, el cadáver que no había venido a la vida brincó, y el que brinqué para atrás fui yo después. Así fue el primer cadáver que levantó, usándome a mí. ¿Para quién usted cree que fue la prueba? Para mí. Ya después que pasa eso, pues lo demás es más fácil. Pero yo vi la concupiscencia de una duda y me di cuenta de que yo decía no tener duda, pero en honor a la verdad, cuando vino la revelación, había duda. ¿Sabe qué yo pensaba? Pero yo he certificado esto. Yo llené los papeles que se llevaron los paramédicos para la funeraria y lo declaré muerto. Hello, mi licencia. Médico loco, ahora no viene a la vida. ¿Qué van a decir? Y empecé a pensar todos disparates que me lo forjaron en la mente y lo vi en un lienzo. Médico profana cadáver. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Que la demanda iba a ser más grande que todos los estudios de mi vida. Y yo vuelvo a él y le digo, no, yo escuché tu voz, me reafirmé en lo que él me dijo. Por eso lo que dijo Ricardo ahorita es importante. Tenemos que acordarnos de lo que era hecho en el pasado para que el presente nos empoderemos del poder, porque él siempre, siempre, siempre cumple su palabra. Y cuando ese cadáver vino a la vida, hermano, mi vida cambió por completo. Y de ahí me levantó a predicar a diferentes partes del mundo, a hacer cosas inimaginables. Milagros tan grandes que yo ni podía contarlos ni darme cuenta de los milagros que hacía. Como es ponerle una pierna nueva a una persona que llevaba más de 40 años sin pierna y el pantalón sin costura, igual, con un zapato igual. Como es ver a una persona con un ojo de vidrio leer una Biblia, y así por ahí para arriba puedo contar miles de milagros para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque empecé a creerle. Empecé a decir, wow, esto rompe mi intelecto, pero yo le creo a Dios. Para que usted tenga una idea, los nuevos que están aquí, pasar un hilo de oro a torácica 10 a una persona cuadriplégica es matarlo. Y él me dijo que lo hiciera, y le dio vida a esa persona y mueve sus cuatro extremidades. Alaba si puede. Gracias. Le doy estos ejemplos porque el justo vivirá por la fe. Y usted va a vivir por la fe, y cosas más grandes de lo que ha visto, él hará a través de usted si usted le cree. Eso es importante. Juan 16:13 dice, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que la adversidad es muy importante porque va a producir en nosotros la maduración del carácter. Esos problemas que pasamos, esas circunstancias que estamos viviendo, van a madurar nuestro carácter para que pueda ser completado el carácter de Cristo en nosotros. De ninguna otra manera esto se va a hacer posible. Es necesario que pasemos por la adversidad para crecer en medio de ella a través del conocimiento de la verdad de Dios, que es lo que está escrito en la palabra y que se va a cumplir en nosotros. Porque tú y yo tenemos un plan perfecto para Dios. Lo importante es que tú y yo descubramos el plan perfecto que Él tiene para nosotros. No es el plan tuyo, no es lo que yo diga, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me dijo un profeta por allá, sino lo que Dios quiere que verdaderamente ocurra en nuestra vida. Y aprovecho para decirte esto. Cuando venga un profeta a decirte algo, que te lo confirme por la palabra, hermano. Porque la profecía más exacta es esta que está aquí. Alaba al Rey. No te salgas de esa perspectiva porque te vas a equivocar. Te vas a equivocar, y esa es de las últimas tácticas de la apostasía para sacar a la gente de la iglesia. Ojo con esto. No diga que no lo recibió. Diga lo que ya lo tengo y ya lo creo. Y nadie me saca donde Dios me trajo. Ojo con eso, hermano. Esté bien pendiente, porque estamos en apostasía para el levantamiento de la iglesia. Mira lo que dice Santiago 1, versículos 2 y 5. Mira lo que te dice. Hermano mío,
tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tú dices, pero ven acá, entonces yo me voy a gozar de las pruebas. Sí, sí. Fíjate que te está diciendo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Vamos al 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y mira el 5 lo que dice. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que la necesitamos, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me interesa mucho esa parte, dice sin reproche. ¿Sabes por qué dice sin reproche? Porque nosotros tenemos que entender que el reproche es producto de la inmadurez del carácter del hombre. Y esa inmadurez del carácter del hombre tiene que ser deshecha y destruida. Cuando viene la prueba y dice, yo no aguanto más, yo no puedo más que hacer, esto es insoportable, yo no puedo más. Está siendo inmaduro. Porque la prueba viene para madurarte. Porque la obra fue completada. Cuando te dice la obra fue completada, es porque tú tienes que tener la paciencia de esperar que se complete en tu vida. Pero ¿quién la va a completar? No la va a hacer Dios, tú en relación con Él. Y esa paciencia es lo que te va a llevar a la madurez que Dios te quiere llevar. Si tú no entiendes esto y empiezas como un caballo, un potrito salvaje a brincar y a pelear, Él te va a dejar que brinques a esta que te canse. Porque sabes que Él es Dios y nunca se equivoca. Hay gente que las pruebas las hacen más largas, hay gente que las pruebas las hacen más cortas. Todo depende de lo que tú quieras hacer. Dios es así. Te ve brincando, relinchando, peleando, pataleando, gritando, objetando. Ok. Hablamos ya mismo. Cuando te canses hablamos. Hasta que viene la madurez. ¿Por qué? Porque Él sabe que la naturaleza carnal tiene que morir para que el Espíritu comande. ¿Y cómo tiene que pasar eso? Cansándote del viejo hombre y desapareciendo el viejo hombre para que el nuevo pueda crecer. Porque esa es la redención almática que Él tiene para nosotros. Pero tiene que morir a la carne, tiene que morir al intelecto, tiene que morir a las comodidades, tiene que morir a las malas costumbres para que nazcan las nuevas. ¿Y cómo Él va a morir a las malas costumbres y nazcan las nuevas? Dejando que se agote y peleando en vano. Y usted va a decir, ¿y eso es bueno? Sí, porque eso es a favor de nosotros, aunque no te guste. Esas pruebitas son a favor de nosotros. Por eso el valor de la adversidad es bueno. Pero es bueno si lo conducimos conforme a la palabra de Dios. No si actuamos por cuenta propia. Ahí no es bueno. Pero cuando caminamos conforme a la palabra de Dios, entonces verdaderamente produce frutos apacibles de justicia. Por lo tanto, contrario a la inmadurez que vamos a estar reprochando, debemos tener paciencia. ¿Y qué es paciencia? Paciencia es la capacidad de resistir las pruebas mirando a Jesús. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús es el que te va a decir a través del Espíritu Santo lo que tú tienes que hacer y a quien te vas a someter en medio de la prueba. ¿Para qué? Para que puedas completar el plan perfecto cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Me entendió ahí? Eso tiene que ser completado. Así que cuando nosotros tenemos paciencia, el carácter maduro se empieza a formar en nosotros y va a constituir la constitución almática del reino de Dios en el creyente. ¿Y qué va a pasar con esto? Que va a aumentar tu fe. Ese es el propósito. Aumentar tu fe. ¿Por qué? Porque crea una dependencia de Dios a tu vida, donde tú te encuentras con una realización perfecta de un carácter maduro puesto por Dios, porque puedes conocer anticipadamente lo que ha de venir, porque has tenido la paciencia de esperar a lo que Dios quiere hacer. Cuando le di el ejemplo del levantamiento del primer cadáver en mi vida, yo me desesperé y yo miré para atrás y dije, pero es que yo no estoy loco. Yo sé que tú me dijiste que lo ibas a levantar y que en tu nombre lo hiciera. Y él me dijo, no es en tu fuerza, no es en tu autoridad, ni en tu poder. Es en mi fuerza, en mi autoridad y en mi poder. O sea, no cojas esto personal porque certificaste como médico que estaba muerto. Despreocúpate de eso. Espera en mí. Y 3 o 4 minutos, que para mí era una eternidad lo que pasó, lo levantó. Me dio que repitiera la palabra, pero entonces creyéndola con fuerza. Y así ocurrió. Por eso la paciencia
es importante para que rinda frutos de abundancia y de poder y de justicia. Y eso es parte de la maduración del carácter para poder disfrutar de la obra completado es. ¿Estamos aquí, pueblo? Completado es. Quiere decir que de ningún bien vas a carecer y vas a vivir en poder y autoridad, de victoria en victoria y de éxito en éxito. Y usted va a ver que yo oro en esa dirección porque es que Dios quiere éxito y victoria y abundancia en todos nosotros. Pero tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera que le parece al hombre, no a la manera que algunos predicadores quieren hacer de prosperidad. No, no es así. Es como dice esta palabra. Tenemos que estar apegados a esta palabra. Esta palabra es Cristo y Cristo es su palabra. Y tenemos que hacerlo como dice la palabra, no salirnos nunca de ahí. Esto es muy, pero muy importante. Cuando caminas en esa verdad, entonces podrás regocijarte cuando tu fe está sometida a prueba para crecimiento y podrás decir, vamos a ver qué yo voy a aprender de esta prueba. Que tengo un caso en el tribunal, que me quitaron mis derechos. Vamos a ver qué Dios quiere hacer con esto. Porque la batalla realmente no es contigo, sino contra lo que opera en las vidas del mundo de oscuridad, contra el Dios que tú le sirves. Cuando tú ves eso, tú dices, pero ven acá, yo me voy a estar preocupando sabiendo el Dios que yo le sirvo, que tiene poder y autoridad, que nunca ha perdido una batalla. Hello, ¿en qué yo estoy creyendo entonces? ¿O estoy creyendo en Dios o estoy creyendo en el hombre? Entonces tú reflexionas y dices, wow, esta prueba es para yo afincarme más en la verdad de Cristo, para que yo le pueda reconocer. Por cuanto más se levanta contra mí, más yo sé que venceré. Cuanto más grande es la prueba, mayor es la victoria. Amén. Eso es lo que quiere enseñarnos. No aguaje, mire, cuando usted aplaude, déselo de verdad, Señor, porque se merece toda la gloria y la honra siempre. Sí, Señor, para tu gloria sea. ¿Y por qué tú te vas a regocijar? Por lo que hablamos ahorita en Romanos 8:28. Ponme Romanos 8:28 y 29. Que el 29 explica lo del 28. Esto está, hermano, yo no sé, pero hay un gozo en esto tremendo, porque yo veo la victoria de ustedes. Agárrese de esto. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira lo que dice el 29. Porque a los que antes conoció, ¿a quiénes son los que antes conoció? A usted y a mí. También los predestinó. ¿A quién los predestinó? Usted y a mí. Para que fuesen que hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Le damos la primogenitura de nuestra vida al que nos dio la primogenitura, que fue el Hijo de Dios por nosotros. Y cuando tú le das el primer lugar a Dios, que eso fue lo que empezamos a hablar en el Eclesiastés, ¿qué va a pasar? Él te da las victorias que tú necesitas. ¿Me escuchó? Él te da la victoria que tú necesitas. Podrás derrotar a aquello que se oponga, aquello que te hace falta, aquello que te quitaron, aquello que te robaron, aquello que te lo negaron y no te lo dieron. Aquel engaño se deshace, porque delante de Dios no hay mentira que no salga a la luz. Y esto es lo que quiere que aprendamos, hermano. Pero es necesario que activemos nuestra fe para que se pueda realizar y declarar, como ahorita interrumpí la adoración para decirle, declare con su palabra eso, porque cuando usted lo declara, esa palabra tiene una acción dinámica y activa en su favor. Por eso es importante la adoración, la pronunciación de la adoración, no las adoraciones que usted ve por ahí, sino las adoraciones que llevan la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que tiene que predicar la adoración, si no, no sirve. Es necesario que sea predicada la palabra de Dios, que se cante de la palabra. Los salmos, para que usted tenga una idea, son canciones. Todos los días yo canto una canción de los salmos, sin instrumento. La canto con mi esposa en adoración. Me encanta. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y así sucesivamente. Cuando usted canta y le canta a Dios, usted siente la unción del Padre sobre su vida y las cosas cambian.
Ese es el Dios que yo quiero que usted conozca, porque el justo vivirá por la fe y vencerá, porque completado es. Es importante que entendamos esto, hermano. Mire, cuando usted ora por la sabiduría, como se la dio a Salomón, las demás cosas vienen añadidas a su vida. Pero es importante que usted tenga conocimiento de esto para que la cosecha abundante y la corona de vida eterna le sea puesta a usted en el momento correcto que usted le ha creído. Muchas veces pasan situaciones en la vida que uno no quisiera vivirlas, pero lamentablemente las tiene que vivir. Y usted dice, lamentablemente, pero Cristo me dice, déjalo ahí, que está en el horno de la prueba. Y cuando esté en el horno de la prueba, vea que yo estoy dentro del horno con él. ¿Cómo? Sí. Para que podamos entender que Dios tiene propósito en todo lo que hacemos y que solo nunca estamos. Mire, yo era consultor médico en la cárcel de Bayamón, que era un asesino. Y el Señor me dice, dile que yo le amo. Imagínense un asesino hablarle que yo le amo. En un consultorio médico. Y yo le digo, el tipo era grande. Yo le digo, ¿tú sabes una cosa? Dígame, Dios te ama. ¿Qué? Que Dios te ama. Ajá. Que Dios te ama. Ay, sí. Eso. Y empezó a él a desarmarse. Y cayó de rodillas. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hubo alguien que le creyó. Fui yo. Y salvó su vida. Y usted va a decir, ¿cómo es posible que Dios en su misericordia pueda ver una persona tan mala? ¿Sabes qué? Para la cruz de Cristo no hay pecado que no sea perdonado. Y hay que entender esto, hermano. Para Cristo no hay pecado por lo cual pueda ser más grande que lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, todos los pecados son perdonados. Pero hay una base, hay que creerle. Porque el justo vivirá por la fe. Es importantísimo que esto que estamos hablando se atesore y se guarde con temor y temblor. Y esto es algo que Dios le agrada mucho. Cuando usted tiene fe, su vida cambia a ser recto, honrado y transparente. Cuando usted es recto, honrado y transparente, se cumple lo que dice Efesios 4, 17 al 20. Efesios 4, 17 al 20. Mire cómo se lo está explicando aquí. Quiero explicarle esto versículo por versículo. Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gentiles somos nosotros. La palabra dice que a Cristo, al Señor le plació enseñarnos la palabra a nosotros para causar, se lo voy a decir en algo pueblerino, envidia a los judíos. Sí, porque ellos tenían la primogenitura del conocimiento de la verdad de Dios. Pero a Dios le plació enseñarnos a nosotros como gentiles para causar en ellos, ¿qué? Deseos de buscar la profundidad de esta palabra. Algunas traducciones dicen envidia. Realmente envidia no me gusta mucho, porque no es envidia, es causar curiosidad, el original, curiosidad. Esto pues digo y quiero que en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso es lo que tenemos en el pueblo ahora mismo, gentiles que están andando en la vanidad de su mente. Mira lo que dice el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir oscurecido, ciego, ajenos a la verdad de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. ¿Sabe que Puerto Rico es la isla que más creyentes tiene arrepentidos más que los convertidos? Qué triste, ¿verdad? Hay más en la calle apartados de Dios que los convertidos originales. ¿Por qué es eso? Porque han permitido que el mundo entre dentro de las iglesias y la gente se siente defraudada de los que llevan la palabra de Dios y del testimonio que dan mucha gente que estaban en autoridad en la palabra de Dios. Y por eso hay tanto apartado en la calle. Mira el 19 lo que dice. Y los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. O sea que cuando usted ve esto, usted se da cuenta que el resultado de no llevar el mensaje claro en la iglesia es lo que está viviendo el mundo de Puerto Rico. Puerto Rico es el país que más emisoras cristianas tiene milla por milla. Puerto Rico es el país que más iglesias tiene milla por milla. Pero también, para no dejar de romper el parámetro, también es el país que más apartados tiene. Qué lamentable. ¿Sabe quién es los responsable de eso? Tengo que decirlo. Los llamados apóstoles, los llamados predicadores, los llamados predicadores y evangelistas de evangelio falso. Hay que predicar la palabra como está escrita, hermano. Esto no se le puede quitar ni poner. Porque esto no es para producirle dinero a nadie. Esto es para producir salvaciones de vida. ¿Me está entendiendo, pueblo? Es claro el mensaje. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que nos está diciendo, Cristo no funciona en el enternecimiento del entendimiento, en la ceguera del entendimiento. Cristo no opera en la mentalidad de hombre, sino en la mentalidad del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y este mensaje nos dice claramente cómo evitar la contaminación espiritual en el mundo en que vivimos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo en que vivimos quiere arrebatar la bendición que Dios ha puesto para tu vida. Pero es necesario que tú atesores y protejas con temor y temblor el conocimiento de la salvación que Dios quiere para tu vida. Como dice Pedro, si no tenemos ese conocimiento, entonces no vivimos en la sustancia de la llenura del Espíritu Santo para nosotros. Y Él quiere que tú aprendas a caminar en esa llenura donde tú estés caminando hacia el trabajo, estés dialogando con el Espíritu Santo. Que tú estás en tu casa afeitándote, estás dialogando con el Espíritu Santo. Que estás bañándote, puedes estar hablando con el Espíritu Santo porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Para qué? Para que permitas una comunión perfecta con Dios. Eso es lo que Él quiere. Pero tú tienes que mantener esa relación de intimidad en pureza, integridad, en transparencia. Si no mantienes pureza, integridad y transparencia, la voz que vas a escuchar es la de tinieblas y te vas a confundir y vas a creer que vas a escuchar a Dios y estás escuchando tinieblas. Se llama espíritu de apostasía. Eso es lo que está operando ahora. Y muchas iglesias están dormidas porque no llevan el mensaje como tiene que ser. Este mensaje es para que despierten, pastores. Para que hablen esta palabra cristocéntrica. Olvídate del dinero, olvídate de las deudas, olvídate de lo que tengas que olvidarte materialmente. Dios suplirá abundantemente para cumplir el compromiso. Tú preocúpate de llevar la palabra correcta y olvídate del resto, porque Dios no va a fallar. Pueblo, hay que predicar la palabra como está escrita. Y hay que preparar la iglesia para que las almas puedan escuchar la trompeta final que va a venir por ahí. Porque el tiempo de la gracia se acorta y es tiempo de que despertemos y llevemos el mensaje correcto. Ya se acabó la blandenguería y de pasarle la mano al pecado. Hay que denunciar las cosas como son y corregirlas. Si Dios nos perdona, pues vamos a corregir. ¿Miedo a quién? Miedo no tenga el diablo. Usted nunca tenga miedo. Usted viene para ser salvo. Y la salvación no tiene precio, hermano. Ni se puede comprar ni se vende. Así que hay que vivir en la sustancia del Espíritu Santo, porque es el propósito de Dios. Esto nos exhorta claramente a que mantengamos una intimidad con Dios todo el tiempo, para que antes de que vengan las situaciones usted sepa lo que viene. Y cuando viene la adversidad, sepa que juntamente con la tentación, Dios da la salida. Para que tengas éxito en todo lo que necesitas tener. Así que cuando tú entiendes este propósito en todo lo que está pasando, vas a entender que el justo vive por la fe. ¿La fe en qué? En lo que Jesús hizo en el Calvario cuando murió y resucitó. Y que está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti, por mí, a la diestra del Padre. Y juntamente cuando tú estás orando por el milagro que Él te está diciendo, Él está orando contigo. Para que se cumpla la palabra que Él ordenó para que tú la divulgases en la vida actual. Cuando tú entiendes ese mecanismo, deja de estar mirando las cosas que no tienes que mirar y estar mirando el amiguismo, sino vas a la realidad contextual de un estilo de vida conforme a la palabra de Dios.
Esto es importante que lo entendamos, hermano, porque ahí es donde radica el verdadero poder, en creer absolutamente en la palabra de Dios, sin ninguna duda. Si tú tienes una pizca, como un grano de mostaza de duda, así mismo es tu fe. Pero si tú le crees 100% sin cuestionamiento, porque tienes madurez de carácter, porque las pruebas te enseñaron que la verdad es la verdad y que no tiene sombra de variación, tú caminas en esa fe absoluta y estás maduro para que la obra se complete en tu vida. Y eso es algo que lo tenemos que practicar y creer, porque es la sustancia base por lo cual hemos vivido. De otra manera, no lo vamos a lograr como Dios lo quiere dar. El mundo quiere robarte lo que Dios te dio, pero no te lo dejes robar. Al contrario, atesórala y hazle que se incremente en poder y autoridad en tu vida, creyendo esta palabra de Dios como está escrita. Romanos 8, 37 y 39, quiero que usted vea esto que estamos hablando. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, este es Pablo hablando, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir. Mira el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Señor Jesús nuestro. ¿Por qué somos más que vencedores? Somos más que vencedores porque el sacrificio de Jesús fue perfecto en la cruz del Calvario. Y como sumo sacerdote que pagó el precio más alto que podía pagar cualquier persona, solamente lo pagó él porque Cristo fue la persona de Jesucristo, es el Hijo del Hombre. Lo pagó para que fuera aceptada ante la ira de Dios por el pecado del hombre. Quiere decir que todos nuestros pecados fueron perdonados y llevados en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Significa que el sumo sacerdote, aceptado por el sacrificio perfecto, lo consumió y lo terminó en favor tuyo y mío. La pregunta es clara. ¿Qué estás tú haciendo por ese grandísimo favor de salvación para tu vida? ¿Cómo tú te comportas ante un Dios poderoso que fue a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí? Para que tú y yo fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Sí, porque la gente se cree que esto se acaba aquí cuando morimos. No, no, estás equivocado. Nosotros somos seres eternos. Te equivocaste. Somos seres eternos. Y lo digo para que internet lo sepa. Somos seres eternos. Porque lo que se hereda es lo puro, lo transparente, lo sincero, que se llama la redención del alma y el cuerpo espiritual. Alaba. Porque la carne irá donde pertenece, que es la constitución de la tierra. Todo lo que esta carne tiene, lo tienen los elementos de la tierra. Irá ahí. Pero el cuerpo espiritual, por eso es que te dice que en las mansiones celestiales nos conoceremos tal y como fuimos. Alaba. Así es. Tal y como fuimos. La vida no se acaba aquí, continúa en la eternidad. Todo depende de lo que tú creíste. Es hora de que nos pongamos para nuestro número, hermano. Porque el tiempo se acerca. Eso de estar, no, yo estoy aquí porque este es amigo mío. No, no, espérate. Que el amiguito y la amiguita no te van a salvar, a ti te salva Cristo. Sal de ese hoyo. Y si no te predican el evangelio correcto, sal de ahí por tu vida. Y por lo de los tuyos también. Porque lo que tú decidas como padre y como madre es lo que tus hijos van a heredar. Alaba. Sí, así es. Así mismo es como lo estás escuchando. Para que no puedas seguir buscando versículos porque si no lo acabamos. Pero esto está escrito. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que cuando el intelecto te diga, no voy a hacer esto por aquello, no voy a hacer por lo que me dijeron, no, entonces no te estás comunicando con el Dios real. Porque el Dios real nunca miente. El Dios real siempre te cimenta en la paz y en la seguridad de una existencia real. Y Él quiere que tú lo puedas conocer a base de una relación íntima con Dios. Y esto es importante, hermano. Muy, pero que muy importante. Así que esto cobra vigencia en la medida y forma que tú lo crees. Porque es necesario que tú creas esta verdad que es tangible. Así como Cristo venció el imperio de la muerte, porque usted sabe que Él resucitó, tú también resucitarás en el día postrero. Si murieras antes de que suene la trompeta y nos vamos yo para el cielo, si murieras antes,
tú también resucitarás en el día postrero. ¿Me está entendiendo? Pero tiene que ser y se decide por lo que tú creíste ahora. No mañana, no pasado. Déjame ver qué puede ser. Déjame ver si ese pastor le está hablando la verdad. Vamos a ver. Que alguien me diga, no, te equivocaste. La Biblia lo dice hace rato. Está escrito. Tienes que enterarte de lo que dice esa palabra. Tienes que abrir esa palabra. Tienes que indagarse en ella. Tienes que decirle, Señor, revélame tu palabra. No que me revela aquel profeta, aquella profeta, tantos falsos que hay por ahí. No. Revélame tú esta palabra. Es conmigo. Tú y yo somos uno en Cristo Jesús. Lo dice la palabra. Pues así tenemos que ser. Y esto es importante ¿para qué? Para que no seas engañado. Estamos en tiempo de apostasía, hermano, y hay que velar el engaño. Mira cómo Pablo te decía. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se olvida es la muerte en victoria. ¿Verdad? Él te está diciendo esto en Colosenses 3. Él te lo está diciendo para que veas claramente que cuando tú le crees a Él, no hay existencial, la muerte no tiene existencia real en tu vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se olvida es la muerte en victoria. O sea, la muerte es destruida. ¿Qué es la victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida es la muerte. Estoy parafraseando. Significa que cuando tú entras a Cristo, tú nunca vas a morir. Porque puede morir el cuerpo y la carne, pero el espíritu y el alma está vivo para cumplir un propósito y destino para lo cual tú fuiste añadido en el plan perfecto de Dios. Cuando tú entiendes esto, tú vas a poder decir que la muerte es victoria y no le vas a tener miedo. Por eso el bioterrorismo, yo no le tengo miedo. Porque el bioterrorismo no va a derrotar lo que Dios ha dicho en mi vida y en la vida de todo aquel que le cree. Y no es que yo sepa más que nadie, ni ser más fuerte, no, nada que ver. Es que yo le creo a aquel que tiene toda autoridad sobre la vida y la muerte. Y la iglesia tiene que levantarse en esa autoridad y declarar que en medio de esta pandemia, porque esto es una pandemia planificada, pandemia, escúchalo bien, pandemia, porque ni siquiera tiene los estándares para llamarse pandemia, médicamente hablando. Sin embargo, le han vendido al mundo eso. El mundo cree que hay una pandemia. Mentira, ni los números siquiera, con toda la falsedad de los certificados. Porque ahora te mata una guagua en la carretera, mueres en un accidente, murió de COVID. Y le meten COVID a todo el mundo. Porque eso genera, ¿tú me entiendes? Eso es así, esto genera. Y alguien los cobra. Pero esto no es la predicación. Para que usted sepa hasta dónde estamos engañados. Digo, el que se deje engañar, porque yo le digo a usted la verdad. Así que usted tiene que estar claro que esta pandemia no puede producirle miedo a ninguno de nosotros. Tomamos las precauciones y obedecemos las leyes, pero no nos dejamos dominar de ese bioterrorismo, porque eso no es de Dios. Dios nos da seguridad en lo que hacemos. Mira, Romanos 1, 16 al 17, que nos dice claramente algo que yo quiero y con esto vamos a ir cerrando. Romanos 1, 16, 17. Versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que le cree, al judío primeramente y también al griego y también al gentil, ¿verdad? Somos nosotros. Y el 17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Me paro aquí. Se revela por fe. Dígalo, eso es suyo. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que cuando usted cree verdaderamente, activamente, se va a manifestar la fe que trae la revelación de todos los procesos terrenales por los cuales el creyente va a pasar. ¿Para qué? Para que tenga solidez en quien ha creído. Eso es plena certidumbre de fe, para llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechos por el poder de la palabra de Dios, que va a ponerle en su boca como creyente y ocurran en la tierra. ¿Me está entendiendo? No es lo que el mundo diga,
No es lo que el presidente Trump diga, no es lo que Wanda Vázquez Garcet diga. Y no obedecemos las leyes. Pero no es lo que ellos digan. Es lo que Dios dijo para su vida. Y esto es bien importante, hermano. El mundo vive aterrorizado y de rodillas ante el mundo. Y el mundo está en oscuridad. La palabra me dice claramente que todo esto pasará, mas mi palabra permanecerá. Una de las cosas que le voy a decir, y con esto terminamos, cuando yo estuve en el cielo me dijo, las islas desaparecerán. ¿Y usted cree que a mí eso me conmovió cuando yo estaba allá en el cielo? Si yo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque yo tenía claro en mi ser interior que el morir en Cristo es ganancia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano que da Cristo en el cielo, nada comparable con lo que hay aquí. Por lo tanto, ni lo bonito, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo más sucio que puede existir, me separará del amor de Cristo. Porque cuando tú sabes en quién tú has creído, tú vives en la fe, el consumador de la fe, que nunca te va a fallar, que es Cristo Señor Jesús nuestro. O sea que cuando tú crees audazmente, sin reserva, lo que Dios ha dicho, tu vida va a ser un testimonio de fe que se cimenta cada vez en mayor autoridad. Mire esto. Usted sabe lo que es una montaña, una bola de nieve que sale del pináculo de la montaña y sigue bajando hacia abajo corriendo. Empieza chiquita, mide apenas 2 o 3 pies, 4 pies y sigue aumentando. Y a medida que baja de allá arriba, llega a medir cientos de pies de altura. Así mismo va a ser las pruebas que Dios pone en tu vida, aumentando la fe a través de los procesos terrenales. Pero si tu fe sigue anclada en la verdad, los eventos que vas a vivir son de ganancia, de mayor autoridad y poder para hacer aún cosas mayores de las que el Hijo de Dios hizo sobre la faz de la tierra. Porque lo dice la palabra. Mucho más cosas mayores de las que yo hice harán mis discípulos. No el que esté en la calle, mis discípulos. ¿Cuáles son mis discípulos? Los que hacen mi voluntad, los que leen mi palabra y la cumplen. En eso conocer, dice la palabra, que son mis hijos. Eso es para los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que vivir conforme a la palabra y tu testimonio de vida tiene que dar testimonio de esa verdad. ¿Qué va a pasar eso? Tu fe aumenta y tu fe al aumentar se convierte como aquella bola que empezó chiquita y después fue tan grande y tan grande y tan grande que el diablo no la pudo manejar. ¿Me está entendiendo? Porque el diablo quiere manejar tu vida con el bioterrorismo. El diablo quiere meterte miedo. El diablo quiere sembrarte la vacuna. Lea lo de la vacuna que yo lo prediqué. ¿Y qué pasó? Usted destruyó la obra de tinieblas sobre su vida. Porque está en autoridad y poder. Pero tiene que caminar en esa verdad. Tiene que sentirla. Tiene que creerla. Y tiene que demostrarle a Dios que es verdad que usted le cree a Dios. Porque el justo por su fe vivirá. Mire, la receta final y con esto nos vamos. Hebreos 10, 37 al 39. Yo no estoy incomodísimo. Yo no llego a usted a contaminar a ustedes bajo ningún concepto. Estoy bien lejos de ustedes. Y alto. 10:37. Hebreos 10:37 al 39. Mira lo que dice aquí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no tardará. Mira el 39. Joshua, por favor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Y por qué dice retroceden para perdición? Porque si tú estás en Cristo, ya estás sellado con una programación de victoria, ya estás sellado con una programación de éxito, ya estás sellado con una programación de salvación y eternidad. Cuando retrocede, o sea que caminas contrario a la voluntad de Dios, entonces caminas para perdición. Dice, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. Quiere decir que cuando tú preservas el alma y el espíritu, que eso es lo que se salva, se va a preservar en lo que tú decidas ahora. No es lo que decidas mañana, ahora. Lo que tú decidas ahora es lo que te da la salvación. Por eso es importante que tú tengas testimonio audazmente protegido con hechos vivenciales de fe.
camines conforme a la palabra de Dios, para que puedas cumplir lo que Dios quiere para tu vida y asegures tu salvación. Por lo tanto, nuestro compromiso es completo. No es la mitad sí, la mitad no. Lo que me gusta de esta Biblia lo cumplo y aquello no lo cumplo. No. O es todo o es nada. Porque no hay media salvación ni un cuarto, ni tres cuartos. Es completa. Jesús no murió de la cintura para arriba y de la cintura para abajo no murió. Murió completo. Y si Él murió completo, el intelecto, los deseos de la carne, la oposición a que tú recibas esta verdad, lo tienes que entregar a Él para declarar que tú eres limpiado por el poder de la sangre del Cordero inmolado, que es el poder más grande y poderoso que tú vas a conocer en tu vida. El derramamiento de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre, significa el poder más grande contra toda obra de maldad, porque pagó a precio de muerte por nuestros pecados. Quiere decir que Él pagó el precio que nadie podía pagar y que fue lo suficientemente grande para satisfacer la ira de Dios por el pecado del hombre. Si Él lo logró hacer de esa manera y vino a residir en nosotros a través del Espíritu Santo, era para que proclamáramos esta verdad y la viviéramos como un hecho conceptual de fe. ¿Para qué? Para que seamos salvos y demos a conocer a otros esta verdad. Por lo tanto, tenemos que ser sus discípulos para que las promesas que Él tiene para nosotros se cumplan completamente. Y algún día podamos decir, consumado es. No es que usted va a morir en la cruz muerto. Usted puede decir, consumado es porque cumplí lo que Dios quería que yo hiciera en mi vida. Cuando caminamos en esa verdad absoluta de Dios, usted camina en paz, en gozo, y nada de lo que usted hace dejará de ser próspero. No solamente espiritual, sino materialmente. Sí, como lo dije, espiritual primero y después materialmente. Porque de ningún bien Dios quiere que usted carezca. Pero tiene que ponerle a Dios primero. Y demostrarle en medio de las pruebas, de las tentaciones y la adversidad, que Él ocupa el primer lugar. Y el que le habla tuvo 7 años de prueba para que tú supiera que la perfección de Dios conlleva tiempo. Y sigo a veces en prueba, porque esto no acaba. Pero ¿sabes qué? Por cada prueba tengo gozo. Por cada prueba sé que he ganado un escalón más de aprendizaje. No es que me creo saber. No. Aquí el que sabe es Dios. Aprendo cada día más. El discípulo, dice la palabra, es aquel que está estudiando en todo momento y no deja de aprender. Cuando tú dejas de aprender porque crees saberlo, te dañaste. Porque ahí está el orgullo y la soberbia y Dios no está ahí. Es momento de aprender en todo momento y situarnos para nuestro número, como se dice aquí en Puerto Rico. Cuando tú y yo caminamos en esa verdad, estamos dispuestos al aprendizaje y a desaprender aquello que habíamos aprendido mal. Hay muchas personas en la iglesia que caminan por amiguismo, caminan porque me conviene, caminan porque pues llevo tantos años y mira hermano, si a ti no te están predicando una palabra cristocéntrica de salvación, si no te están preparando para escuchar la trompeta, porque el tiempo de la gracia se acorta, sal y huye por tu vida. Y estoy cansado de decírselo a los pastores que prediquen esto y no quieren predicarlo. Yo no sé si fue porque yo estuve en el cielo, pero si Él me regresó es para que yo le diga esta verdad. Y por eso yo estoy aquí. Créame, es hora de que despertemos a esta realidad, hermano, y nos dejemos de tontería, porque el tiempo de la gracia se acorta. Primera de Tesalonicenses lo dice, bueno, eso es otra predicación, usted la busca, por internet está. Pero sepa usted que Dios va a levantar su pueblo y que va a sonar la trompeta y que eso es real. Primera de Corintios capítulo 50 en adelante lo explica. Por favor, lea la Biblia. Salga del engaño. Tenemos que despertar pueblo. Lucas 18, 8. Mira lo que nos está diciendo con esto. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué esto es importante? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuál es la justicia que nos está hablando aquí? La justicia de sacarnos de la inmundicia que vivimos en la tierra. La justicia que la humanidad le quiere poner a los hijos de Dios para que no sean salvos.
La justicia del hombre son como trapos de inmundicia para Dios. Y aquí estoy hablando de los principios gobernantes. ¿Cuánta injusticia el gobierno tiene contra los hijos de Dios cobrándole cosas que no son reales? ¿Cuántos tickets de la luz vienen que no son reales? ¿Cuánta agua no consumida vienen a cobrarla? ¿Por qué eso es así? Porque la justicia del hombre son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero Dios nos va a levantar de esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El mundo quiere que te enfoques en estas cosas, pero que no veas la justicia de Dios. ¿Y cuál va a ser la justicia de Dios? Que Dios va a levantar su pueblo. Eso es lo que va a suceder. Apocalipsis 3:10. Y yo guardaré de la prueba que han de venir para los moradores de la tierra. Aquellos que han guardado la palabra, mi palabra. Es más, búscatelo ahí. Apocalipsis 3:10. Con esto sí que cerramos, para que la adoración venga. Nunca vamos a retroceder, hermano. No es negociable nuestra salvación. Por lo tanto, la eternidad es para nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Paciencia. Y ya definimos lo que era paciencia, ¿verdad? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir, vengo a buscarte, ya te he dicho mi verdad, y aquellos que no creyeron verán mi verdad cuando levante mi pueblo. ¿Qué estamos esperando, hermano? Pegado en cosas materiales, pegado en cosas perecederas, no vamos a estar. Eso no quiere decir que no disfrute lo que tiene. Sí, Dios quiere que lo disfrute, pero nuestro corazón está puesto en Él. Amén. Yo espero que esta palabra, y voy a orar por ella, que usted la pueda atesorar. Vamos a ponernos en pie. Y nunca retroceda, porque eso no es negociable. Es nuestra salvación y nuestra eternidad. Amantísimo Dios y Padre Celestial, el Señor me dice que si usted nunca ha confesado a Jesucristo como su Salvador, públicamente lo haga aquí ahora y lo reciba. Y aquellos que están por internet, también lo reciban. Repitan conmigo esta oración. Repitan los que están por internet también. Señor Jesús, en este momento, yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han hecho daño. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, deje su mano levantada, porque quiero orar para reprender aquello que le impedía conocer a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ato y paralizo toda obra de maldad que capitaneó a esta alma que está recibiendo al Señor. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que estas personas reciben el Espíritu Santo de Dios. Cortamos toda herencia espiritual de familia para que no tome vigencia sobre esta vida y declaramos que salvo es y que de aquí en adelante escuchará la voz de Dios, conocerá a Dios, se relacionará con Dios y es nueva criatura en Cristo Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por este culto y permite, Señor, que cada bendición sea recibida en cada hijo de la casa.